Bendito el nombre de Jesús. Bueno es Dios. Amén. Que el Señor les bendiga más. Que el Señor les bendiga más. Gloria a Jesús. Así como está sobre sus pies, tenga la amabilidad de abrir conmigo su Biblia en el Salmo 84. Gloria a Jesús. Bueno es Dios. Le damos la bienvenida a Alex y su familia que están aquí en esta noche con nosotros. Que el Señor les bendiga a la familia, aleluya, que está aquí con nosotros una vez más. Gloria al nombre de Jesús. Hoy quiero hablar con ustedes del Salmo 84, donde estuvimos hablando hace 2 miércoles atrás, hace 2 semanas. Por la tormenta, ¿verdad? Pues cancelamos el servicio de la semana pasada. Pero hoy una vez más queremos retomar con la ayuda del Señor el verso 5, 6 y 7 del Salmo 84. Amén. Gloria a Jesús. Bueno es Dios. Salmo 84, verso 5, 6 y 7. Cuando usted lo tenga, me indica con un grande y fuerte amén. Gloria al Señor. Sentimos a Dios en esta noche. Amén. Gloria a Jesús. La Biblia dice, y honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. El último verso dice, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Aleluya. Oremos al Señor y le decimos, Padre, buen Dios, Dios de gracia, de amor y de misericordia. Te pedimos, Señor, que bendigas en esta noche al oyente, que tu palabra pueda llegar, cobrar vida, fuerza, Señor, y unción en los corazones y en la mente. Señor, te damos gracias porque tú eres Dios y sabemos que para ti no hay nada imposible. A ti te damos toda la gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Tenga la amabilidad de tomar su lugar. Gloria al que vive para siempre. Este salmo, como ya previamente hemos mencionado, del salmo, hermano, del caminante, mencionábamos hace 2 servicios o 2 miércoles atrás, de que los hijos de Coré, los que escribieron este salmo, hablan en este salmo de lo que es el amor, la pasión y lo que es la entrega a la casa de Dios. Estos versos que hoy hemos considerado, que son bien interesantes en su contenido, en el verso 5 dice, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas y en cuyo corazón están tus caminos. Hubiéramos tal vez hablado hoy, mis amados hermanos, de confianza en Dios. Y valga redundancia, entender de que nuestra vida tiene que estar cada día confiados en Dios. Amén, hermanos. Este es un punto número 1, como nosotros lo podemos entender así en la lectura. Pero yo hoy quiero hablar de un punto número 2, que es interesante, siguiendo la secuencia de lo que yo hoy estoy hablando, de lo que es el amor o el deseo de la casa de Dios. Yo hoy quiero hablar de prioridad. Amén. Quiero hablar de prioridad. Cuando hablamos de prioridades, mis amados hermanos, el diccionario nos ayuda a entender lo que para nosotros es prioridad. El diccionario dice que es una anterioridad de algo respecto de otra cosa. O quiere decir,
en tiempo o en orden de lo que viene siendo anterioridad o precedencia de algo respecto de otra cosa que depende o procede de ello. En otras palabras, hay dos cosas que están juntas, o una están tras otra, pero una, aunque las dos son importantes, pero una de las dos siempre será prioridad. Entonces, cuando hablamos nosotros del reino de Dios, el reino de los cielos, el Señor dijo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y el Señor dijo, y todas las cosas después vendrán por añadidura. Amén. Ok, en el reino de Dios, usted tiene que entender esto. En el reino de Dios, el Señor dijo que el reino de Dios no es ni bebida ni es comida, sino es gozo en el Espíritu, dijo el Señor. Entonces, el Señor también dijo de que busquemos primeramente el reino de Dios, ¿ok? El reino de Dios es distinto al reino terrenal. El reino terrenal no se puede comparar al reino de Dios. ¿Por qué? Porque en el reino de Dios, lo que en el reino de Dios es prioridad, para nosotros como humanos no lo es. Lo que es prioridad en el reino terrenal, en el reino de Dios es secundario. ¿Me expliqué? Quiere decir que lo que para usted es prioridad en la vida, en el reino de Dios está como segundo lugar. Lo que para usted es importante en la vida, en el reino de Dios no tiene importancia. Pues eso está serio. Por eso la Biblia dice que lo primero en el reino de Dios es su justicia. Y después, ¿qué dice la Biblia? Vendrá todo por añadidura. Eso quiere decir que eso no es importante como la justicia de Dios. Dice que en el reino de Dios la justicia de Dios es prioridad. Aunque lo suyo es importante, pero no es prioridad en el reino de Dios. Entonces, hoy tenemos que entender que en el reino de Dios, Dios tiene un orden. Y en el orden del reino de Dios, Dios ya tiene todo, hermano, calificado y ordenado. Así que para nosotros poder vivir dentro del reino de Dios, tenemos que caminar conforme está en el orden del reino establecido por Dios. Por eso de que hay mucha gente, hermano, o habemos muchos que nos cuesta no solamente entenderlo, sino vivir el reino de Dios aquí en la tierra. Porque lo que para el reino de Dios es prioridad, para nosotros no lo es. Porque para nosotros la prioridad, hermano, son las cosas básicas de la vida. Pero en el reino de Dios no lo son. Por eso de que, hermano, en la parte humana y la espiritual siempre chocan. No van de acuerdo, no están agarrados de la mano, porque en el reino de Dios la parte terrenal o humana no puede reinar. Estamos aquí en esta noche. Por eso que yo hoy quiero hablar de prioridad en lo que es el reino de Dios. Hoy tenemos que entender una cosa bien importante. Cuando hablamos de prioridad, el verso 5 nos ayuda a entender esta parte. Por eso que el verso usa una vez más la palabra bienaventurado, y es la misma palabra que se usa en el verso 4. Y cuando hablamos aquí, el salmista sigue describiendo las decisiones que producen una vida óptima. El término fuerzas denota la protección de Dios sobre su pueblo, que se encuentra la seguridad en el Señor, en el lugar de sus propios, y hablamos aquí recursos. Pero cuando hablamos de bienaventurado, estamos hablando más de una vez feliz. Entonces, entendamos aquí con lo que empieza el verso, recalcando una vez más la felicidad del hombre y de la mujer. Pero también dice el verso, el que tiene en ti sus fuerzas. Y dice, en cuyo corazón están
tus caminos. En otras palabras, cuando hablamos aquí, estamos hablando de tomar decisión. Cuando hablamos aquí de lo que el Salmo dice, mis amados hermanos, estamos hablando de caminar, de poder esforzarnos, pero no solamente el entenderlo, sino el darle la prioridad importante a lo que es el reino o el propósito de Dios en la vida de nosotros. Porque esto no es solamente de recitarlo, esto no es solamente de entenderlo, esto es de vivirlo en el corazón. Entonces, cuando nosotros aquí tenemos, como dice el verso, en cuyo corazón están tus caminos, entonces siempre meditaremos, siempre pensaremos en lo que es y hablamos de lo que es Dios. Ahora, el Señor dijo en cierta ocasión que el cuerpo no es más que la vida, ni el vestido más que el cuerpo. ¿Ok? Entonces, cuando el Señor habla de prioridades, el Señor dijo de que el templo no es más que Dios, porque el que llena la casa es Dios. Amén, hermanos. Pero aquí hay que considerar algo importante, que estamos hablando del anhelo y del amor a la casa de Dios. Porque el Salmo se está enfatizando en aquellos que vienen de lejos, en a los peregrinos, aquellos que viajan de tan lejos para poder llegar y estar un día en la casa de Dios. Entonces, cuando hablamos de prioridades, hermano, hay tantas cosas en la vida que son importantes, pero prioridades, hermanos, son contadas. Y una de las cosas que la Biblia nos enseña que es prioridad o debe de ser prioridad en la vida del creyente, número uno, hermano, es la presencia de Dios en su vida. La prioridad que debe de haber en la vida de un creyente es que Dios nunca se aparte de la vida de nosotros, hermano. Por eso que, hermano, cuando Moisés le dice a Dios, hermano, de que cómo es que él va a llegar a aquel lugar donde lo querían matar, entonces viene, hermano, el Señor y le dice a Moisés: no te preocupes, porque mi presencia, le dijo, irá contigo. Porque él mismo le dijo: si tú no vas conmigo, le dijo, no digas, no mandes, no lo ordenes, porque yo no voy. Porque él se había dado cuenta de algo importante, que Dios es el que puede llenar, y no solamente llenar, sino controlar el ambiente en el que uno, hermano, vive. Entonces, entendamos por un momento, como yo le decía hace 2 miércoles atrás, no podemos amar la casa de Dios si no amamos a Dios. No podemos nosotros deleitarnos en la casa de Dios, en las cosas de Dios terrenales, si no tenemos al Dios, hermano, que hizo el cielo y la tierra y que está dentro de nosotros. No podemos entender el propósito de Dios si Dios no está en nosotros. Por eso de que yo pienso y siempre he creído esto, de que cuando uno ama a Dios, uno no le pone obstáculos al trabajar dentro de la obra de Dios. Cuando uno ama a Dios, hermano, hasta el sueño uno tiene que hacer el gran esfuerzo, hermano, y qué rico es el sueño en la madrugada. Más cuando uno está bien cansado, más cuando uno le ha tocado duro en el trabajo, que lo único que uno quiere, hermano, es dormir, y que de repente llegue el Señor y lo sacuda y le dice: vamos, levántate porque necesito hablar contigo. Y a veces uno le dice: Señor, espérate porque yo estoy bien cansado. Y entendemos, físicamente se cansa, pero cuando alguien tiene la prioridad de hablar con Dios, mire, hermano, aunque se quede dormido a la orilla de la cama o en el sillón o en la silla donde practica la oración, hermano, va a hacer el esfuerzo. ¿Sabe por qué? Porque el amor es más grande, muchas de las veces más que el cansancio. El amor es más grande que el hambre. El amor a Dios es más grande que el dinero. El amor a Dios es más grande que el carro. El amor de Dios es más grande que la casa. El amor de Dios es más grande que el trabajo. El amor de Dios es más grande que la ropa. ¿Sabe por qué? Porque Dios es el que llena todo en la vida del hombre.
Porque si está Dios, está todo. Si está Dios, no va a faltar nada. Si Dios está ahí, hay razón y propósito para poder bendecir al Dios del cielo. Alguien vino a adorar a Dios en esta noche. Por eso que hoy tenemos que entender el pensamiento del salmista. Sí, porque podemos hablar de protección, podemos hablar de refugio, podemos hablar de fe. Pero el salmista nos está dando a conocer que aquí hay una prioridad. Que debe de haber una prioridad a las cosas de Dios. Por eso que cuando hablamos aquí de este punto que es importante, mis amados hermanos, el salmista organizó el valor de hacer un peregrinaje al templo. Pero él caracterizó la travesía como llena de dificultades y pruebas. Por eso que cuando leemos aquí más adelante, usamos el verso que dice atravesando el valle de lágrimas, que dice lo cambia en fuente. Es interesante pensar en esta parte, porque cuando hablamos del valle de lágrimas no se refiere a una ubicación geográfica específica, sino que se está refiriendo a un momento, a un tiempo de vida. Se está refiriendo a una ocasión. Se está refiriendo, hermano, a los problemas que nos llegan a nosotros en la vida. Porque no hay un valle de lágrimas físicamente. Aunque otras versiones le han dado la interpretación de el significado de la palabra vaca, que es un valle que se cree, hermano, que viene a representar la soledad, la tristeza o la angustia. Pero en el Salmo aquí, el salmista está hablando que al llegar al rumbo o llegar al templo va a pasar por el valle de lágrimas. Wow. Dice que cuando alguien anhela o ama a Dios, las cosas de Dios, hablemos de hacer la voluntad de Dios en la vida y buscar la prioridad en la vida espiritual de lo que Dios quiere. ¿Quiere que le diga una cosa? Vamos a llorar muchas de las veces. Nos va a doler el caminar. Vamos a sentir que la angustia y el dolor y la aflicción por las pruebas de la vida, hermanos, nos van a querer hacer retroceder al grado, hermano, que ese caminar se va a convertir en valle de lágrimas. Yo hago la pregunta, ¿a cuántos les está costando el caminar en el Señor? Un valle de lágrimas, hermano. ¿Verdad que lloramos? Nos afligimos, nos quebrantamos, nos dolemos, sentimos que ya no podemos, sentimos que tiramos la toalla, como decimos, sentimos que se nos va la respiración, sentimos que llega el cansancio, nos llegan enfermedades, nos llegan crisis, nos llegan momentos financieros malos, nos llegan problemas, hermanos, por donde quiera, nos caen de cualquier lado, nos caen de arriba, de abajo, como dicen por ahí, nos llueve sobre mojado, pero todavía estamos de pie, aleluya, adorando y bendiciendo el nombre del Señor, porque a pesar de que estamos pasando por el valle de sombra de muerte, como dijo el salmista, Jehová está con nosotros, Jehová pelea por nosotros, Jehová todavía va delante de nosotros, preparando mesa en presencia de nuestros angustiadores, aleluya. Y no solamente eso, sino llenando nuestra copa aún en momentos de quebranto. Sí, porque muchas las veces sonreímos, pero muchos no saben lo que estamos pasando en la vida. Hay gente que se goza, hay gente que se deleita, pero muchas las veces desconocemos el quebranto y el dolor de la persona. Hay gente que sonríe, pero dentro de ellos están llorando de dolor, de tristeza, de ansiedad, de, hermano, de quebranto. Pero gloria al Señor, porque la Biblia dice que Dios convierte ese valle, hermano, de lágrimas, de dolor, en fuentes de agua. Alguien vino a adorar a Dios en esta hora. ¿Y sabe lo que representa esto? Representa vida. ¿Y saben lo que significa vida? Felicidad. Sí.
Porque una cosa es un charco de agua o un pozo de agua. Un pozo de agua representa muerte, porque está estancado, no hay vida. Pero un río representa vida, porque está fluyendo, hay vida en el río. Entonces se está hablando de fuentes. En la fuente está corriendo el agua. Quiere decir que la fuente viene a representar vida en la vida del creyente. Y el que tiene vida tiene gozo. El que tiene vida tiene alegría. El que tiene vida se regocija, alabado el Señor, porque no ha dependido de la circunstancia, sino ha dependido del que da la vida, y ese es Dios. Alguien aquí en esta noche tiene vida. Alguien en esta noche aquí, aleluya, aunque está pasando por un quebranto, pero viene la fuente, viene la vida. Dios te recompensará si estarás pasando por el valle de lágrimas. Ese valle se convertirá en fuente a tu vida. Amén. No te preocupes, no vas a perecer. Hay esperanza todavía para ti. No te preocupes, no es el final, no, es el principio en tu vida. Porque muchas veces sentimos que se nos está terminando todo, sentimos que se va a acabar, sentimos que todo se va, se nos viene el mundo. No, tranquilo. Todavía no se termina el mundo para ti. El mundo está comenzando para ti. Sí, hermano, porque muchas veces nos ahogamos en un vaso de agua, como dicen por ahí. Y pensamos de que ya se terminó todo, pensamos que ya no hay salida, que ya no hay esperanza. Tranquilo, hay una fuente de vida, que hay una fuente que salta, dijo el Señor, para vida eterna. Hay esperanza para los que creen en el Señor. Hay esperanza para los que esperan en Dios. Hay esperanza para los que siguen clamando en Dios. Hay esperanza para los que tienen prioridad en Dios. Amén. Por eso que me fascina entender estos versos. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia nos enseña a nosotros que cuando la lluvia llena los estanques, dice la Biblia, dice el verso 7, irán de poder en poder. ¿Y qué dice la Biblia? Y verán a Dios en Sión. Aleluya. Esto es maravilloso entenderlo. ¿Sabe por qué? Porque esto nos habla a nosotros, hermano, de crecimiento. Esto nos está hablando a nosotros de que el cristiano debe de crecer siempre. Aquí nos está refiriendo de una manera como representar el que irán de poder en poder, el considerarlo como cambios de estado, no. O decirlo, vamos a cambiarnos de ciudad, vamos a cambiarnos de iglesia, vamos a cambiarnos de casa. No es de esa forma como lo está diciendo, sino de la manera como lo está explicando el salmista. Es aquel que permanece en un solo lugar y va creciendo en escalón, en escalón, en escalón, hasta llegar al tamaño o al nivel que Dios quiere, para que en ese nivel entonces mirará la gloria de Dios en su vida. Quiere decir que el salmista está diciendo de que irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Quiere decir que desde que sale de su casa comienza a caminar en poder, pasa por los problemas del valle y sigue caminando en poder, sale por todas las veredas y sigue caminando en poder, hasta que llega a la ciudad, aleluya, la ciudad santa, donde está el templo o el tabernáculo, en la ciudad de Dios. Ahí se encontrará con el Dios del cielo, en donde dentro de la casa de Dios. Esto es maravilloso.
Es que quiere que le diga una cosa, es que cuando nosotros venimos, aleluya, al lugar donde se adora, nosotros venimos a presentarnos delante del que vive. Venimos a tener un encuentro glorioso con el que ama mi alma. Es que cuando yo vengo a la casa de Dios, aleluya, yo vengo, hermano, y entro en una atmósfera de gloria. Cuando yo entro a la casa de Dios, hermano, yo siento que entro a un lugar que, aleluya, Dios tiene preparado, donde yo me voy a encontrar con el Dios del cielo. Alguien vino a adorar a ese Dios de gloria en esta noche. Hermano, es que cuando uno está en la presencia de Dios, mire hermano, se le olvida que tiene deudas, se le olvida que está enfermo, se le olvida que lo critica, se le olvida que vino con dolor, se le olvidó que dejó en la cocina algo. Es que cuando venimos a la casa de Dios, lo único que queremos es, hermano, cautivar la gloria de Dios. Aleluya. Yo no sé en esta noche cuántos vinieron, aleluya, con el corazón a cautivar la gloria de Dios, pero yo en esta noche vine, aleluya, a cautivar esa presencia de Dios en mi vida. Es que para esto hay que tener, hermano, aleluya, hay que tener valor. Para esto hay que tener fuerza. Para esto hay que tener amor. Para esto hay que tener pasión. Es que para esto hay que tener prioridad en las cosas de Dios. Es que si ¿sabe cuál es la razón? Porque mucha gente no se goza en estos tiempos dentro de la casa, dentro de la presencia de Dios, porque para ellos otras cosas son prioridades y no la presencia de Dios. Ese es el problema de mucha gente. Yo entiendo que hay cosas que muchas de las veces nos van a limitar. Pero un dolor de cabeza, un dolor de brazo, un dolor de pie no me tiene que limitar venir a la casa de Dios. Alguien vino a adorar a Dios en esta noche. Un dolor de espalda no me va a limitar el venir a congregarme a la casa de Dios. Ni mucho menos el poder levantar mis manos y decir gloria al que vive para siempre. Un quebranto, aleluya, un dolor de garganta, un dolor de ojo, un dolor de muela no me va a impedir decir gloria a Dios. Sí, porque muchas de las veces le ponemos más caso a otras cosas que a la presencia de Dios en nuestra vida. Sí, yo entiendo que, hermano, venimos cansados, estamos preocupados, tenemos problemas y que hay muchas cosas en la vida. ¿Qué vamos a hacer para poder regresar el agua a la casa? Porque muchos, tal vez como yo, hermano, no tenemos agua todavía en la casa. Pero como dijo la viejita, con zapatos o sin zapatos, yo seguiré alabando a Dios. Con agua o sin agua, yo seguiré adorando a Dios. Alguien está aquí en esta noche, aleluya, con frío o sin frío, yo seguiré adorando a Dios. Con hambre o sin hambre, yo seguiré adorando al que ama mi alma. Alabado el nombre de Jesús. Aleluya, con dinero o con dinero o sin dinero, yo seguiré adorando al Dios que hizo el cielo y la tierra. Es que esto es cuestión de prioridad. Esto es cuestión de poner a Dios en el lugar que a Dios le corresponde en la vida. Porque hay mucha gente que tienen el primero ellos, segundo ellos, tercero ellos y por último tienen a Dios, aleluya, en su vida. No, vamos a cambiarlo. Vamos a poner a Dios en primer lugar, a Dios en segundo lugar, a Dios en tercer lugar, a Dios en cuarto lugar y por último pongámosle nosotros. Entonces usted se va a dar cuenta cómo Dios lo va a bendecir. Usted se va a dar cuenta cómo Dios lo va a respaldar. Usted se va a dar cuenta cómo Dios le va a abrir puertas. Usted se va a dar cuenta que en todo usted se gozará en Dios. Porque la felicidad no es por tener lo material o no tenerlo. La felicidad es porque sentimos a Dios en la vida.
Es porque Dios camina con nosotros también. Es porque sentimos a Dios. Dios nos habla. Alabado el nombre de Jesús. Yo no sé en esta noche cuántos vinieron a adorar a ese Dios maravilloso. Necesitamos cambiar el orden en nuestra vida y comenzar a poner a Dios en primer lugar. Alguien vino a adorar a ese Dios maravilloso. Alguien vino a adorar a ese Dios de gloria. Iremos de poder en poder para poder ver a Dios en Sión, en el monte Sión, donde está la ciudad del gran rey, donde está el templo de Dios. Ahí es donde el salmista dijo: veremos a Dios. Nunca desprecie la casa de Dios, porque ahí es donde Dios también habita y también ministra en nuestros corazones. Que Dios te bendiga, que Dios te multiplique, que Dios te siga bendiciendo, que Dios siga multiplicando tu vida, tu salud y tu finanza. Pero no te olvides que Dios es primero.